muro de albañilería, estamos hablando en sí de una pared de ladrillos. La albañilería se va a dividir en dos tipos. La primera, que es, o sea, vamos a tener dos tipos de muros en una edificación. Hablando de albañilería de arcilla, de la albañilería común que conocemos. Uno va a ser el muro de confinamiento y otro va a ser el muro del sistema porticado. Ustedes saben que en un muro de confinamiento es el muro el que soporta la carga estructural. Y en un sistema confinado solo va a actuar como un cerramiento de la estructura. Entonces voy a pasar a compartir. Les voy a decir que en esta clase, hay pocas láminas, pero voy a explicar varias cosas. Entonces les voy a sugerir que por favor tomen nota. Muy bien. Entonces, los muros y tabiques de albañilería. Aquí está la definición más correcta, más propia de lo que yo les estaba tratando de explicar. Si alguien me quiere decir algo, alguien ha prendido su audio. Muy bien. Vamos a hablar de muros cuando hablemos de muros confinados, muros de confinamiento. Y vamos a hablar de tabiques cuando hablemos del sistema aporticado. ¿Por qué? Porque son solo tabiques de los cuales podríamos prescindir, ¿no? Una de las ventajas que nosotros hemos estudiado en el sistema aporticado es que podemos retirar estos tabiques cuando ya no los necesitemos. Entonces, ¿qué es un muro y tabique de albañilería? Son obras que se realizan utilizando unidades de albañilería, como es el ladrillo, la junta horizontal, la junta vertical y el mortero. ¿Cómo? Ahí pueden ver las partes de un muro o un tabique de albañilería. Tenemos los ladrillos. Ingeniera, disculpe. ¿Sí? No está proyectando su pantalla. Ay, chicos, disculpen. No he podido compartir de repente, vean. ¿Ya está? Sí, ahora sí, ingeniera. Ya, gracias. Muchas gracias. A ver, son obras que se realizan utilizando unidades de albañilería con mortero. Acá está el ladrillo, pueden ver el ladrillo. Esta es la unidad de albañilería, es un ladrillo de arcilla en este caso. Luego vamos a tener las juntas horizontales, que son estas, llenas de mortero. Y las juntas verticales. Y las juntas verticales. Y el mortero, que es el material que está llenando nuestras juntas, ¿no? Ahí pueden ver el mortero. ¿Cómo se clasifica? Hablar de muro, no podríamos hablar de muro de albañilería si es que no habláramos de las unidades de albañilería, lo que comúnmente nosotros le decimos ladrillo. Pero para nosotros es la denominación correcta es la unidad de albañilería. Esta unidad de albañilería se va a clasificar por diferentes condiciones o características. El primero es por el tipo de material. Vamos a tener ladrillos, los ladrillos de arcilla, los que son ladrillos y adobes, y los de mortero y arena y cemento, que son los bloques de concreto. Entonces acá pueden ver una lámina de los diferentes tipos de ladrillos que tenemos, ¿no? Tenemos el quincón de 3 huecos,
el quincón 12 huecos, perdón, quincón 12 huecos, creo que a este le dicen pastelero de 12 huecos, 15 huecos, 20 huecos, quincón de 18 huecos, Previ 19, huecos 25. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de ladrillos. Y acá no está pues el ladrillo más común, que es el ladrillo sólido, ¿no? El que no tiene huecos. Entonces, acá ya vamos a hablar de su clasificación por el tipo de perforaciones que tiene. Entonces, vamos a tener tres tipos de ladrillos: los macizos, los huecos y los tubulares. Cuando hablamos de los macizos, son ladrillos compactos. Son ladrillos compactos. Aquí están ladrillos compactos que no tienen hueco. Pero también se incluyen aquellas cuyas perforaciones perpendiculares a la cama de asiento sea menor al 25% del área bruta. Entonces, cuando digamos que una unidad de albañilería es sólida, no va a ser únicamente aquella que no tiene huecos, como esta, sino también va a ser aquella que estos huecos, la suma del área de estos huecos, la sumatoria del área de sus vacíos, de sus huecos, es menor al área de asentado de ladrillo o de la cama de asiento. No sé si se entienda, ¿no? Si yo sumo estos huecos, el área de estos huecos tiene que ser menor al 25% de toda esta área. Luego tendremos la perforación perforado hueca, que tiene perforaciones perpendiculares a la cama de asiento. Como pueden ver en la imagen, acá están sus perforaciones. Y estas son mayores al 25% del área. ¿Por qué tienen que ser mayores? Porque si fueran menores, hablaríamos de una albañilería, de una unidad de albañilería sólida. Finalmente vamos a tener los ladrillos tubulares que tienen perforaciones paralelas a la cama de asiento, sin limitaciones del área. Entonces, las tubulares, como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la cama de asiento de ladrillo y sus perforaciones están perpendiculares a ella. Por el proceso de fabricación, tendremos los ladrillos artesanales, que son unidades fabricadas utilizando solo recursos humanos. Estas unidades generalmente no tienen dimensiones muy uniformes. Luego tendremos los industriales, que son unidades fabricadas utilizando máquinas y que son de gran volumen. Por su resistencia y durabilidad, tendremos los ladrillos de arcilla y los ladrillos de concreto. Ahí vamos a tener una clasificación por número, ¿no? Los ladrillos de arcilla irán desde el ladrillo 1, ladrillo 2, ladrillo 3, ladrillo 4 y ladrillo 5. En el cual tendremos como consideración algunos cambios que puede tener el ladrillo, y luego tendremos la resistencia a la compresión, ¿no? Que es su característica. Así como el concreto nos bota o nos da un F'C de resistencia, la albañilería nos va a dar un F'B, es la unidad de albañilería. Esto es solo de la unidad, ¿tá? Solo del ladrillo. Del muro, si no me equivoco, va a ser un F'M. Entonces, una unidad de albañilería, el ladrillo va a ir desde los 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado hasta los 180. Imagínense, el ladrillo 5 tiene más resistencia que un concreto simple. ¿Cuánto es un concreto simple? Su F'C de un concreto simple es 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y luego tendremos bloques de concreto
de dos tipos, del tipo 1 y tipo 2, cuyas resistencias irán del 140 a 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la clasificación de las unidades de albañilería? Muy bien. Sigamos. ¿Qué características debe poseer una unidad de albañilería? Dense cuenta que las características que posea una unidad de albañilería van a ser las mismas características que posee un muro. Entonces, estas características se van a poder ver reflejadas, ¿no? Si las características que tiene mi unidad de albañilería van a ser las características que tenga mi muro. Entonces, no deberán tener materiales extraños en su superficie. Las unidades de albañilería cosida deben presentar un color uniforme. De ser golpeados con un objeto metálico martillo, deben tener un sonido metálico. ¿Qué significa eso, no? Cuando llega el ladrillo a la obra, la forma común que tenemos para ver si este ladrillo ha sido bien cocido, el cocimiento del ladrillo es una propiedad fundamental o le da una característica fundamental que es la resistencia. Cuando el ladrillo está crudo, no ha llegado a cocer lo que se necesita, lo que debería cocer, entonces rápidamente se va a fracturar. Y lo mismo va a pasar cuando el ladrillo está quemado o recocho, que le decimos, se ha cocinado mucho el ladrillo. Entonces, llega a la obra el ladrillo, se coge el ladrillo con una mano, se coge un martillo y se golpea. No es que le das al ladrillo con todo tu alma, ¿no? Lo golpeas y el sonido que debe arrojar debe ser el mismo sonido que tenemos en la mente cuando dejamos caer una moneda al suelo. Entonces, cuando dejamos caer una moneda al suelo, nos va a dar ese sonido metálico, ¿no? Entonces, ese es el sonido que nos va a determinar o nos va ¿cómo les diría? Nos da indicios de que ese ladrillo ha tenido la cocción correcta. No podremos usar los ladrillos que presenten rajaduras, fracturas o hendiduras o otros defectos que podrían disminuir su durabilidad y resistencia. No deberán tener manchas de color blanco en forma exagerada, porque ello nos indicaría la presencia del salitre, siendo perjudicial para el ladrillo. En el caso de unidades de albañilería de concreto, estos deben de tener más de 28 días para ser utilizadas en los muros. Entonces, tan igual, bueno, el color blanco nos señalaría que hay presencia de salitre en el ladrillo. ¿Cuál es el problema del salitre? Que no se va a pegar con el mortero. Ustedes saben que el cemento no reacciona bien con el salitre, entonces si tenemos ladrillos que tengan presencia de salitre, no se van a pegar bien con el mortero. En el caso de unidades de albañilería de concreto, deben tener más de 28 días para ser utilizadas en el muro. Entonces, ya conociendo las propiedades de la unidad de albañilería, las propiedades de los ladrillos, vamos a pasar a conocer las propiedades del mortero, que es la mezcla ligante, la mezcla que va a unir la unidad de albañilería. Si bien la característica de resistencia del muro la da primordialmente el ladrillo, el mortero y su forma de colocarlo, la calidad del mortero, también va a influir directamente en la calidad de nuestro muro. Entonces, la función del mortero es proporcionar una cama uniforme y adaptable para las unidades de albañilería, logrando absorber las irregularidades del ladrillo y así unir las unidades creando un muro monolítico
y uniforme. La función del mortero es proporcionar una cama uniforme y adaptable para las unidades de albañilería, logrando absorber las irregularidades del ladrillo y así unir las unidades creando un muro monolítico y uniforme. Entonces, si yo preguntara en el examen, ¿qué funciones cumple el mortero? Explique qué funciones cumple el mortero. Entonces, ustedes me van a enseñar, el mortero cumple dos funciones. La primordial o por la que la ponemos sirve para unir los ladrillos y crear un muro monolítico y uniforme. En sí, unir y formar un muro monolítico. También va a absorber las irregularidades que tiene el ladrillo y así formar un muro uniforme. Las propiedades del mortero. El mortero va a tener, tan igual como el concreto, el mortero, porque en sí el mortero es un concreto carente de agregado grueso, ¿no? Sí, la mezcla de agregado fino, cemento y agua. Va a tener dos estados, su estado plástico, que es el estado maleable, trabajable, y su estado endurecido. Entonces, en el estado plástico, ¿qué propiedades va a tener? Va a tener dos propiedades, la trabajabilidad y la retentividad. ¿Qué es la trabajabilidad? Es la propiedad que permite el esparcido del mortero en la unidad de albañilería, así como su acomodo, garantizando la extensión de la adhesión, es decir, la penetración del mortero en los intersticios del ladrillo. También va a poseer la propiedad de la retentividad, que es la capacidad del mortero para mantener su trabajabilidad durante el asentado de los ladrillos, que se lograría humedeciendo el ladrillo con agua. Entonces, cuando hablamos de retentividad, hablaremos de que es la capacidad del mortero para mantener su trabajabilidad durante el asentado de los ladrillos, que se logra humedeciendo el ladrillo con agua. Estado endurecido. En este estado, el mortero va a poder tener resistencia a la compresión. No mucha, porque la que le da la resistencia a la compresión al muro es el ladrillo, pero sí la posee para poder formar un muro monolítico, como les había señalado en la lámina anterior. ¿Qué proporciones se da de cemento, arena para preparar mortero? Vamos a tener los tipos P1, P2 y NP, que la mezcla es cemento 1, arena 4, cemento 1, arena 5, cemento 1, arena 6. También tenemos los morteros que usan cal y van a tener este tipo de mezcla, proporciones de mezcla, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las condiciones o características básicas del muro. Entonces, como resumen de la clase, podríamos decir, pues, ¿no?, que el muro es un elemento formado por la unidad de albañilería y el mortero, que hacen las juntas verticales y horizontales, que las unidades de albañilería se clasifican por su forma, por su material, por su método de fabricación, ¿quién le da la resistencia al muro? La resistencia al muro está directamente influenciado por la resistencia de la albañilería, que tiene su F'B. Los ladrillos van a ser de diferentes tipos, incluso el ladrillo tipo 5 llega a tener una resistencia mayor que el ladrillo, que un concreto simple, porque pasa de los 180, ¿no? Pasa de 180 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué más? El mortero es la mezcla de cemento, agregado fino y agua. Y también puede ser añadido de cal. Su función cumple dos funciones.
La principal es la de unir las unidades de albañilería y también asume las irregularidades que puedan tener estas unidades para formar un muro monolítico y uniforme. A ver, le llamamos ladrillo a aquel que podemos manejar con una sola mano. Entonces, si yo cojo el obrero pone así el ladrillo, con una sola mano. Le llamamos bloques cuando el obrero necesita las dos manos para levantar el bloque. Entonces, esa es la diferencia entre ladrillo y bloque. Y también que las unidades de cemento se les considera como bloques. Generalmente vamos a utilizar unidades de concreto para hacer albañilería armada y muros, también en algunos muros portantes, pero más que nada albañilería armada, porque dentro de estos ladrillos vamos a colocar aceros y también los vamos a llenar de concreto. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien. Habiendo tratado, ya habiendo hablado de los ladrillos y del mortero, pasemos a el tipo de muro de albañilería o los muros de albañilería. Primero, vamos a definir los muros por el tipo de carga que soportan o por la función estructural que tiene. ¿Quién me dice qué tipos de muros tenemos por la función estructural? Hay dos tipos, ingeniero, los muros confinados y portantes. ¿No me estás señalando los mismos? ¿El confinado y el portante no es lo mismo? Ingeniera, hay dos tipos de muros. A ver, ¿cuáles son? Los muros de carga y los muros divisorios. Bueno, no es tanto así. Tu compañero anterior estaba más cerca. ¿Quién me dice qué tipos de muros hay? Ingeniera, ¿serían los muros portantes y los muros no portantes? Ya. A ver, apellido, pero quédate conectado. ¿Cuál es tu apellido? Morales Gómez. Morales Gómez. A ver, ¿cuáles son los muros portantes? Los muros portantes son aquellos que soportan cargas, se utilizan más que en los sistemas confinados. Ya. ¿Y los otros? Los otros son los no portantes, generalmente se hacen en los aporticados, se usan más los muros divisorios. Los muros de tabiquería, le decimos a esos muros, los muros de tabiquería. Porque si habláramos de muros divisorios, solo hablaríamos de muros internos y no de externos. Entonces, los muros van a ser los portantes y no portantes. Generalmente los muros portantes son los muros del sistema confinado porque soportan carga, por eso le dicen portante, que portan carga, y los no portantes son los de igual, los no portantes son los que no soportan carga y son los muros que consideramos de tabique que podemos prescindir de ellos. ¿Alguna otra apreciación? Creo que esa es la correcta. Muy bien, ahora vamos a hablar de los tipos de muro por la forma de su aparejo, por cómo colocamos el ladrillo. Entonces, si consideramos que el ladrillo fuera de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a decir que un muro es de cabeza cuando esta sea el ancho del ladrillo. Entonces, a ver, si este fuera mi ladrillo, si este fuera mi ladrillo,
Diría que el muro va a ser de cabeza cuando arme de esta forma. Entonces la pared va a ser más ancha. Diré que es de soga cuando arme de esta forma. Diré que es de canto cuando arme de esta forma. Y diré que es amarre americano cuando ponga 1 de cabeza y 2 de soga. 1 de cabeza y 2 de soga. ¿Correcto? Vamos a ver unas imágenes mejor. Aquí está. Muy bien. Entonces, ¿pueden ver la imagen, chicos? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, a ver, ya, estos ladrillos hemos visto. Miren, vamos, generalmente las imágenes las pongo al final, pero creo que ahorita es más importante. Estos tipos de ladrillos ya los hemos visto. Miren, esos ladrillos tipo bovedilla, para darle otra forma a nuestra estructura. Los de tabique, las tejas, ¿no? Materiales hechos con arcilla. Acá vamos a ver el armado del muro, ¿no? Ahí pueden ver los ladrillos. ¿Cómo están puestos? De soga. Entonces, la cabecita del ladrillo es el ancho de nuestra pared. Está puesto de soga. Acá, ¿cómo está puesto? De cabeza. No tengo fotos de canto, pero significaría que va a ser por su parte más delgada. ¿Qué gano yo poniendo el ladrillo de canto? Generalmente gano espacio. Los ladrillos de canto se usan para paredes interiores cortas, como por ejemplo las paredes de los baños, ¿no? Entonces, hago mi pared de baño más chiquita y le gano unos centímetros más a mi sala. También usamos de canto para los muros de patios, ¿no? Muros internos. Ya, después vamos a ver estas. Entonces, por su tipo de amarre, ya ustedes saben cómo es muro de cabeza, muro de soga. Cuando el muro es el largo del ladrillo, es de cabeza, será de soga cuando el muro es el ancho del ladrillo, de canto cuando es el alto, y el muro de amarre americano será 1 de cabeza, 2 de soga, 1 de cabeza, 2 de soga. Luego tendremos los muros por su tipo de acabado, que primero serán los muros para tarrajeo, es decir, aquellos que necesitan un tratamiento especial para darle el acabado a la pared. Los muros cara vista, que son los muros que podemos tener a la vista, ¿no? No necesitan mayor tratamiento. Y los muros solaqueados, que son aquellos muros como los muros cara vista, pero que sobre ellos les pasan una película de laca, de imprimante, de abrillantador, para que tengan un acabado mejor, ¿no? Un acabado más brilloso. Si ustedes conocen este restaurante muy conocido en Huánuco, el Locos, las paredes de su ingreso son muros solaqueados. Bueno, equipos y herramientas que usamos para la construcción de muros: reglas, escuadras, latas, cilindros. Antes de hablar del escantillón, voy a hablar del procedimiento constructivo para un muro de albañilería. Esta parte del curso no está desarrollada en la lámina, pero les voy a pedir a ustedes que tomen nota y estén atentos, por favor. Entonces, este procedimiento constructivo tiene más o menos 6 o 7 procesos o 6 o 7 consideraciones. Entonces, ¿cuál es el primer proceso que debo hacer yo? Lo primero que debo hacer es limpiar la zona donde voy a colocar el muro.
Posteriormente voy a hacer el trazo de donde voy a colocar mi muro. Luego debo proceder a si es que no estaría hecho, a rasquetear, a bruñar el lugar donde voy a colocar la primera hilada de ladrillo, o mejor dicho, el primer mortero. Este proceso de rasqueteado, ¿para qué se hace? Para garantizar la adherencia del mortero con el concreto que va a recibir al muro. Podríamos decir con el mortero de la losa, en este caso, ¿no? Que va a recibir al muro. Luego colocaré el mortero. Es un procedimiento constructivo. Si esto viene en el examen y ustedes se olvidan de colocar el mortero, quiere decir que están poniendo el ladrillo sobre el piso. Entonces, después, no quiero quejas, ¿ah? El proceso tiene que estar completo. Entonces, ya dijimos, ¿qué vamos a hacer? Limpiar el área, trazar el lugar donde vamos a colocar el muro, rasquetear y humedecer el piso donde vamos a colocar el ladrillo. Colocar la primera capa del mortero. Luego colocar los ladrillos. Llenar las juntas verticales y proceder a colocar la siguiente capa de mortero y así sucesivamente. ¿Hasta cuánto? Hasta 1.20. ¿Por qué, ingeniera, hasta alcanzar 1.20? Porque antes del 1.20 debo señalar que los ladrillos tienen que estar humedecidos con anterioridad para poder ser colocados. Entonces, si el ladrillo ha sido humedecido con anterioridad y se coloca, el ladrillo tiene que haber sido humedecido con anterioridad. ¿Por qué? Porque así como el concreto, el mortero tiene que estar trabajable, tiene que tener agua en su interior para que pueda adquirir resistencia. Si ustedes ponen sobre un ladrillo seco, mortero, lo primero que va a hacer el ladrillo es chuparse esa agua y va a dejar al mortero como segregado, como arena. Entonces, debemos humedecer el ladrillo. Eso tienen que colocar en su respuesta si es que yo preguntaré esto, ¿no? Humedecer el ladrillo y construir a 1.20. ¿Por qué? Uno, porque lo dice el reglamento, es lo señalado por el reglamento. Y dos, porque evidentemente si ustedes construyen una pila muy larga, les sigo cargando, estas juntas se van a deformar. Incluso hasta pueden desaparecer y juntarse los ladrillos por aplastamiento. Y eso va a influir directamente en la calidad del muro. Le va a bajar su resistencia. Entonces, posteriormente se construirá hasta llegar a la altura deseada. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda?